Muy buenos días, yogis y yoguines, yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de estilo de vida yogi, es decir, de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más, para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. Hoy, en el episodio 131 del podcast, vamos a hablar de Gomukhasana. Es una postura que seguro que has hecho mucho en las clases de yoga, se llama Gomukhasana o la postura de cara de vaca en español. Y no te voy a contar sobre alineación y demás, te voy a explicar por qué la hacemos, porque detrás de ella hay una historia muy bonita sobre el amor, sobre el dar y el recibir. Y conocer esta historia nos va a ayudar a tomar conciencia de qué sucede dentro de nosotros cuando la hacemos. Pero antes de empezar, antes de entrar en materia, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online, en la que te enseño a tener una práctica personal adaptada a tus necesidades, con una guía clara para recuperar tu paz interior y vivir con mayor propósito gracias al yoga, la meditación y el camino del autoconocimiento. Este mes, además, en la escuela tenemos un taller muy interesante para el verano, que es para aprender a desconectar de verdad cuando nos vamos de vacaciones. Porque cuántas veces nos vamos de vacaciones, nos vamos de viaje, salimos incluso pues, de casa, a lo mejor nos vamos de alquiler a un camping o nos vamos a un hotel. Y aún así nuestra cabeza se queda en la rutina diaria, en el trabajo y nos cuesta mucho desconectar. Y se pasan los días de vacaciones y cuando hemos venido a desconectar ya nos tenemos que volver. Bueno, pues vamos a hablar de ello para ayudarnos en estas vacaciones a disfrutarlas plenamente, a conectar con el momento presente y lo vamos a hacer a través del yoga y de la meditación. Así que ahí te espero. Y bueno, como te he adelantado en la introducción, vamos a hablar de Gomukhasana. Gomukhasana es una postura en la que los brazos se cruzan por detrás de la espalda y las piernas se cruzan por delante de nosotros. Se hace sentado en el suelo, seguro que lo has hecho en alguna ocasión. En español se dice la postura de la cara de vaca. Se llama así porque la posición de los brazos se queda un codo hacia arriba, el otro hacia abajo, parecen las orejitas de la vaca, que queda una más arriba y otra hacia abajo. Y el cruce de las piernas recuerda al hocico. Bueno, esto hay que echarle mucha imaginación. A mí me costó un poco pillarlo y a mucha gente pues, le pasa lo mismo y no acaba de entender. Pero bueno, ese es el nombre que se le ha dado. Normalmente a las posturas de yoga se les suelen dar nombres que recuerdan a animales, a la naturaleza, bueno, que nos conectan con cualidades de algo del entorno natural. Y en este caso, pues de un animal, y es un animal muy especial. Seguramente sabes que en la India las vacas tienen una posición muy, muy especial, se les considera sagradas. Bueno, pues te voy a contar la enseñanza que hay detrás de Gomukhasana, porque no solamente se le ha puesto el nombre porque parezca la cabeza de una vaca, la cara de una vaca, a la posición del cuerpo, sino que tiene una enseñanza muy bonita detrás. Y está conectado con algo que a nosotros nos pasa mucho y que, bueno, quizá te ha pasado. Y si no, seguro que conoces a alguien que le sucede esto. Bueno, hay gente que siempre está disponible. Y aquí voy a hacer una distinción, está disponible de manera auténtica, se presta a ayudar, a escuchar, a ofrecerse a hacer un favor, no le cuesta, es una persona generosa y suelen ser las que tiran del carro cuando a alguien le cuesta, o en el equipo del trabajo, o en pareja. Y las ves que lo hacen de manera genuina porque no piden nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento muchas veces. Lo hacen por el gusto de dar. Al final es una expresión de amor hacia los demás. Pero ¿qué pasa con estas personas? Que suele suceder que terminan agotándose. Y claro, hay una contradicción ahí. Muchas veces nos encontramos a nosotros mismos o vemos a los demás que se agotan y no entienden porque realmente están haciendo algo bueno para los demás. Están dando cariño, están ayudando como expresión de amor hacia los demás. Entonces, bueno, vamos a ver esta historia porque el yoga lleva reflexionando a través de historias mitológicas desde hace miles de años. La mitología del yoga, ya te lo explicaba un poquito en el episodio anterior, en el que hablábamos de la postura del guerrero y también te contaba una historia. Bueno, pues en yoga se explican historias mitológicas para explicar
conceptos que son complejos. Eso, bueno, se hace en todas las culturas. En el yoga, pues no es distinto. Se explican, en la filosofía del yoga hay conceptos que son muy complejos, abstractos, y es a través de historias, pues a veces incluyen dioses, a veces reyes, y en este caso, pues vamos a ver qué sucede con esta postura de Gomukhasana, que nos va a dar una lección muy importante sobre el amor. Primero te voy a explicar brevemente qué significa Gomukhasana para que entiendas un poquito, ya a continuación continuamos. Gomukhasana, Go significa vaca, Mukha significa rostro y Asana significa postura. Y por eso se traduce como postura de la cara de vaca. Pero bueno, lo interesante detrás de esta postura ya no es que se parezca a una vaca, a la cara de una vaca por la postura en sí, sino el simbolismo que tiene detrás. Te decía que en la cultura de la India las vacas son sagradas, pero ¿por qué son sagradas? Porque representan la capacidad de nutrir, nos dan leche, entonces representan la capacidad de nutrir, la capacidad de sostener, de ofrecer, de mantener la vida. Simbolizan la generosidad, la abundancia y simbolizan el amor incondicional, por ese cuidado, por ese dar, por ese nutrir a todos. Además, el amor incondicional, sin distinciones. La vaca no distingue, da leche y la toma todo el mundo. Bueno, pues la historia de Gomukhasana nos va a traer una historia sobre la generosidad, sobre esa abundancia, sobre ese dar y sobre ese nutrir, pero desde un punto de vista que quizá te ayude a hacer un pequeño cambio para no agotarte, si es a ti a quien te pasa, en ese dar, en ese cuidar, en ese amar al final. Bueno, pues cuenta la tradición que hace muchísimo tiempo existió un rey llamado Vena. Este poderoso, ambicioso y profundamente egoísta rey gobernaba pensando únicamente en sí mismo. Explotaba las tierras de su reino, las explotaba en el sentido más estricto de la palabra, acumulaba riquezas y además tenía un ego enorme, exigía a todos los habitantes de su reino que no honrasen a los dioses, sino que le rindiesen culto exclusivamente a él, para que os hagáis una idea de por dónde iba este rey. Entonces, bueno, mientras este rey iba acumulando riquezas, inversamente proporcional, el pueblo comenzaba a sufrir las consecuencias de esa explotación. La naturaleza, la madre naturaleza, iba perdiendo fuerza. Los campos dejaban de producir. Los ríos también pues bueno, comenzaban a secarse por esa explotación. Y esa abundancia que había en un inicio, poco a poco fue mermándose. Entonces, pues bueno, sucedió algo que no se esperaba a este rey, bueno, ni nadie, es que la madre tierra, cansada de que le explotasen, decidió retirarse. Entonces, para ello adoptó la forma de una vaca. Aquí esa relación con Gomukhasana, con la vaca. Y esta vaca, esta madre tierra en forma de vaca, abandonó el reino. Con ella desaparecieron también, como te podrás imaginar, pues la fertilidad, los alimentos, la prosperidad. Y esto que parece muy antiguo, fíjate que es muy actual, pero vamos a darle un matiz importante. La tierra no dejó de amar a quienes vivían sobre ella. Lo que hizo fue retirarse, fue dejar de permitir que se siguieran aprovechando de ella sin ningún respeto, que la explotasen sin respeto. Los sabios del reino comprendieron que el problema no era que faltasen recursos, la madre tierra era abundante, sino que el problema era la forma en la que el reino se estaba relacionando con esa abundancia. Entonces, bueno, tras la caída de este rey, del rey Vena, apareció un nuevo gobernante que se llamaba, este es un nombre muy raro, Pru, un rey humilde que entendía la forma de gobernar muy diferente. Entendía que gobernar significaba también cuidar. Entonces fue a buscar a la madre tierra
La buscó y cuando la encontró no le obligó a que regresase, sino que le pidió perdón. Le pidió disculpas por todo el daño que había sufrido y le prometió que si volvía la protegería y que sería respetada. Entonces, tras esa disculpa y esa promesa de cuidado mutuo, la Madre Tierra decidió regresar y con ella la abundancia, que volvió al reino y de esta manera, pues bueno, pudieron seguir viviendo de lo que la Madre Tierra tenía que ofrecerles. Pero lo hizo bajo una condición muy clara. Ese amor, esa abundancia, ese dar, ese cuidado y ese sostén necesitaba ir acompañado de cuidado. Y esta es la frase con la que quiero que te quedes. El amor necesita ir acompañado de cuidado. ¿Qué sucede en el día a día nosotros, en estas personas en las que nos situábamos al principio, que son genuinamente generosas, que dan, que no lo hacen por ningún interés ni reconocimiento, sino por amor, por cariño hacia los demás, por esa generosidad? Bueno, pues vivimos en una cultura que suele admirar más bien a estas personas que están disponibles para las demás, pero suele haber un tinte ahí de fondo en el que, bueno, pero que nunca me diga que no, en aprovecharse, ¿no? Como hacía el rey Bena. Me viene muy bien que esta persona haga esto, que no me diga que no, que cargue con todo, porque así yo cargo con menos. Son personas que suelen solucionar los problemas de todos antes que los suyos y por lo tanto, pues bueno, es muy conveniente, ¿no? Siempre es muy fácil tener personas así alrededor. Siempre tienen un hueco para ayudarte, para echarte una mano en lo que necesites. Y a veces las personas que tienen alrededor, pues los reconocen, les cuidan, pero en general, bueno, cada uno solemos ir a lo nuestro en esta cultura, vamos a ser realistas. Y estas personas suelen acabar drenadas, suelen acabar cansadas, como la madre tierra en la historia en la que al final se convertía en una vaca y decidía retirarse. Sin darse cuenta, estas personas empiezan a posponer sus necesidades, dejarse para otro momento, a descuidarse de alguna manera. Y esto ya no es generosidad, esto es autoabandono. Y a veces no se dan cuenta porque lo hacen, como decía antes, es genuino. No estamos hablando de personas que lo hacen por interés, sino de manera genuina. Pero lo que sucede suele acabar siendo algo negativo para ellos. Amar, cuidar, sostener, para ellos se convierte en un problema porque están descuidando. Hay un desequilibrio. Están olvidando cuidar el lugar desde el que dan ese amor, desde el que dan, cuidan, sostienen. Y no hay un me cuido, no hay un me sostiene alguien, no hay un cuidado para esa persona, para ese espacio, para esa buena voluntad que tiene esa persona. No digo no lo tengan en absoluto, sino que suele haber en general, por las personas que hay a su alrededor, ese descuido. Y sobre todo, hay un descuido de ella misma hacia sí misma. Porque solemos confundir el dar con generosidad y el decir que no con egoísmo. Y hay un problema. Esta es la enseñanza que nos deja Gomukhasana, que el amor incondicional no consiste en soportarlo todo, en perdonarlo todo, en estar siempre disponible, en no decir nunca que no. La historia de Gomukhasana nos deja algo distinto. La Madre Tierra no siguió entregándolo todo a pesar de estar siendo explotada, al contrario, exigió respeto. Paró, se retiró, no porque fuera egoísmo ni estuviera resentida, no por fastidiar a nadie, sino porque se estaba agotando, se estaba descuidando. Y eso es contrario a esa abundancia, ese amor que simboliza. La Madre Tierra se retiró porque ella, que era la que daba la vida, daba la abundancia, nutría, necesitaba ser protegida. Y esto lo vemos hoy en día con el tema ecológico. Hay mucha explotación y muy poco cuidado y estamos viendo las consecuencias. Es, como decía antes, un tema que es muy actual. Si lo tratamos tal cual, también lo podríamos aplicar directamente a la ecología. Pero hoy estamos hablando del amor y esta visión cambia completamente la forma en la que entendemos ese dar,
esa generosidad, esa expresión de amor. Dar amor de esta manera desinteresada, de esta manera universal, por así decirlo, sin hacer distinciones, no es decir que sí a todo, sino distinguir cuando estamos nutriendo una relación, un cuidado o simplemente nos estamos desgastando. Esto, como os decía, ocurre constantemente en la vida cotidiana. A veces de maneras más sutiles, no se ve de manera tan evidente. A veces aceptamos un trabajo, eh, por ejemplo, nuestro jefe nos pide que hagamos algo más o nos quedemos un rato más o que ayudemos a algún compañero y nosotros ya estamos sobrecargados de trabajo o no podemos realmente quedarnos esas horas, pero por miedo a decepcionar, venga, no voy a decir que no porque hay que arrimar el hombro, lo que sea, estamos desgastándonos, estamos perdiendo parte de nuestra energía vital. Nos estamos descuidando. A veces nos pasa en el entorno familiar, cargando con cosas que no podemos ya más, o cosas que no nos corresponden directamente, que también tenemos que distinguir, hacer esta distinción. A veces en relaciones de amistad, de pareja, a veces pues somos siempre nosotros los que llamamos, siempre los que organizamos, siempre los que escuchamos, siempre los que sostenemos esa relación, sin que haya un dar y recibir. No hay una nutrición en los dos sentidos. También sucede en interacciones diarias, en el venga, no pasa nada. Cuando te das cuenta, dentro hay un respingo que dices, sí, aquí está pasando algo. Nos estamos desconectando de nosotros. Y ahí el yoga, pues tiene mucho que decir, porque el yoga precisamente nos invita a volver a conectar. No a convertirnos en mártires en nombre del amor, de la generosidad, no, sino a vivir con más conciencia, cuidar nuestra energía vital, muy importante. Reconocer cuando estamos cuidando y cuando nos estamos descuidando. Ese es ese punto de equilibrio. El yoga siempre busca el punto de equilibrio y en este sentido, ahí estaría el punto de equilibrio. Ir buscando siempre, no el que todas nuestras acciones tengan una recompensa, no se trata de eso, sino de que haya un equilibrio que nos ayude a mantener nuestra energía vital a pesar de estar ayudando, ofreciéndonos, dando. A pesar de estar dando, no nos estamos drenando, estamos cuidando que damos desde otro lugar. Date cuenta de lo que sucede cuando estamos haciendo la postura de Gomukhasana. Llevamos los brazos hacia atrás en la espalda, nuestras manos se agarran por detrás en la espalda. Y esto que hace en el tronco, en la zona torácica, que se abre, el pecho se abre, los hombros se van hacia atrás. Esa apertura del pecho está relacionada en la tradición del yoga con el chakra anahata, el chakra corazón, que está asociado precisamente al amar, al conectar, a la compasión, a esa generosidad sin distinciones, a ese amor incondicional. Pero hay algo también muy bonito que sucede en ese gesto y es que nuestras manos se van hacia atrás. Una desde arriba se va hacia atrás a la espalda y la otra baja por detrás y sube y se encuentran las dos en nuestra espalda y se agarran. Y así representamos dos gestos que son necesarios. Una mano da y la otra recibe, buscando precisamente ese equilibrio, porque si solo damos, no hay equilibrio. Si solo recibimos, tampoco. O si solo esperamos esa compensación. En este gesto de nuestras manos y nuestros brazos, Gomukhasana nos está recordando que el amor necesita ese intercambio vivo. No una balanza que esté perfectamente cuadrada, sino un dar y recibir. Una relación en la que hay movimiento en los dos sentidos. Unas veces daremos más y otras veces recibiremos más, pero están las dos y hay un equilibrio en ello. Y como siempre digo, el yoga, lo interesante del yoga es no quedarse en la esterilla. Estas historias que hay detrás de las posturas nos están hablando a esa parte más profunda que nos puede acompañar en el día a día. Y nos están invitando a reflexionar, a hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿estoy dando desde la abundancia o desde el agotamiento? Porque no estoy nutriéndome. ¿Estoy cuidando a los demás, pero además me estoy cuidando yo o me estoy descuidando? ¿Estoy permitiendo
que esa tierra simbólica que soy yo, esa madre tierra simbólica, también descanse y se regenere, o estoy siendo de alguna manera explotada también simbólicamente, ¿no? Por ese dar, estoy desgastando esa, esa tierra de la que nacen los alimentos que nutren a los demás, ¿no? Yéndonos a la historia de Como Kasana. Porque igual que la naturaleza, igual que la tierra necesita el tiempo para ir regenerándose, los campos de cultivo necesitan descanso, necesitan cuidados, nosotros también, que a veces parece que somos máquinas, no podemos estar haciéndolo todo, no podemos llegar a todo. Esta sociedad nos invita a ser excesivamente productivos, hacerlo todo, dar, cuidar, hacer mil cosas y al final nos vamos dejando nosotros hacia el final. Entonces, tenemos que recuperar ese equilibrio que, como ves, tradicionalmente el yoga nos está invitando a hacer continuamente, ese autocuidado, porque si no caemos en abandono. Y fíjate qué bonito entender lo que hay detrás de las posturas, porque ahí nuestra práctica cambia completamente. La próxima vez que hagas Gomu Kasana seguramente te acordarás de esta apertura del pecho, de ese trabajo del amor, de la compasión, de esa generosidad, pero con tus manos dando y recibiendo en ese equilibrio. Entonces ahí ya sí es muy importante alinear bien la postura para no hacernos daño, para hacerla lo mejor posible, pero ya no vamos buscando la postura de foto, vamos buscando hacerla nuestra. Integrar esas enseñanzas. Eso es lo que trabajamos mucho en Yoga Tem, en no solo practicar yoga, sino sacarlo de la esterilla, integrarlo en el día a día, ir un poquito más allá, siempre a esa profundidad que el yoga nos ofrece, porque el yoga no es el ratito que estamos en la esterilla y cuando enrollo la esterilla aquí se ha acabado todo. Empieza cuando una historia como la que hemos escuchado hoy nos acompaña en el trabajo, en una conversación difícil, en el día a día con nuestra pareja, con nuestra familia, con, bueno, diferentes situaciones que se nos dan en la vida y ahí nos vamos planteando, bueno, estoy dando, pero me estoy cuidando y voy recolocando dentro de mí esa forma de expresar el amor y la generosidad. Bueno, pues espero que te haya inspirado esta historia de Gomu Kasana, que te ayude en tu día a día. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube o en nuestro canal de Telegram sobre este tema, esta historia y la reflexión que lleva detrás. Y sobre todo te agradezco mucho que te unas a la escuela online en enyogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.